La Santa Muerte o un ángel. Foto real. Hola, gato macabro. Soy mujer transportista. Llevo años manejando tráiler en la flotilla de una empresa de logística. Voy y vengo diario de la CDMX a Puebla a Querétaro, dependiendo del pedido. Trabajo en equipo, casi siempre con un compañero, pero ese día fue diferente. Era un viernes por la tarde, ya bien entrada la luz del atardecer, como a las 6:30 p.m., cuando el sol empieza a bajar pero todavía no es de noche. El patrón me pidió el favor personalmente, entregar unos insumos urgentes a un cliente en Puebla. Mi compañero se rajó porque tenía familia, y ni modo, me tocó irme sola. Para no dormirme en el camino, llevaba mi música a todo volumen, una latita de refresco energética y el aire acondicionado prendido. Todo iba bien hasta que, por el kilómetro 58 más o menos de la autopista México-Puebla, el motor empezó a balbucear. El camión se sentía como si quisiera apagarse. Le grité al volante: "No me hagas esto, pinche máquina, no ahorita". Pisé a fondo el acelerador, le metí diésel y seguí avanzando, rezando para que no se muriera en plena subida. En eso, mi celular de la empresa, que solo sirve para llamadas de trabajo y todos los números están registrados, empezó a sonar. Miré la pantalla, número desconocido. Pensé: ¿qué chingados? ¿Quién será? Me asomé rápido para agarrarlo del asiento del copiloto. Fueron solo unos 10 segundos que quité la vista del camino, incliné el cuerpo y lo tomé. Justo cuando lo alcancé, la llamada se cortó sola. Ni alcancé a contestar. Cuando volví a ver al frente, ahí estaba, parada a un costado de la carretera. Bajé la velocidad y tomé una foto rápida. Era una figura con capucha blanca, toda vestida de blanco puro, como si fuera nieve o luz reflejada. La cara era huesuda, blanca como cal. Las manos eran puro hueso, y en una llevaba una hoz como hecha a mano, no la hoz perfecta de las películas, sino algo rústico. Parecía la Santa Muerte, pero en blanco, la niña blanca que algunos le dicen al aspecto protector de pureza. Estaba a unos 50 metros, inmóvil, mirándome directo. No manches. Frené de golpe, solo pisé el freno con todo y me preparé para el madrazo. El camión chirrió, se sacudió. Quité la mirada un momento de aquella figura y cuando volví la mirada aquella figura había desaparecido. Miré por los espejos retrovisores, pero no había nada. Pero entonces vi luces grandes atrás. Un tráiler venía echando luces altas, prendiendo y apagando, con las de emergencia parpadeando. Venía muy rápido, en bajada, y parecía sin control. Reaccioné por instinto. Me orillé lo más que pude, casi me salgo de la carretera, pero logré meterme al lado. El tráiler pasó zumbando a mi lado, sin frenos, rugiendo como bestia. Se perdió adelante en la curva. Me quedé ahí un rato, con mucho desconcierto por todo lo que había pasado, respirando agitada. Encendí las luces de emergencia y esperé unos minutos para calmarme. Luego seguí, pero con cuidado. A unos 6 kilómetros más adelante, vi el desastre, un accidente múltiple tremendo. Varios vehículos chocados, un tráiler volcado atravesado en los carriles, autos destrozados. Había cuerpos sin vida tirados en el asfalto, cubiertos con lonas improvisadas. Todo un caos. Contaron después que perdieron la vida varias personas en esa carambola. Si no hubiera frenado por esa figura, si hubiera seguido distraída con el celular, yo habría sido parte de eso. Entregué el pedido, pero no pude dormir esa noche. Nunca supe quién llamó a mi celular, porque se cortó justo en ese momento. Yo no soy de rezar ni de creer en santos, menos en la Santa Muerte. Siempre he dicho que todo es coincidencia, que la mente juega trucos cuando estás cansado. Pero esa figura blanca con hoz no parecía un ángel de los de la iglesia, ni un demonio. Era como una advertencia, como si me hubiera dicho: para, o te llevo yo. Algunos le dicen la niña blanca cuando viene a proteger o a avisar. Desde entonces, cuando paso por ese kilómetro, bajo la velocidad, apago la música y miro fijo el camino. Y sí, a veces prendo una velita blanca en mi altar chiquito del tráiler, por si acaso. No sé si fue ella, la niña blanca, o un ángel disfrazado, pero ese día me salvó la vida. O al menos me dio chance de seguir manejando. Si cuentas esta historia en tus videos, gato, cuéntalo con respeto. Porque en las carreteras de México, a veces lo que ves no es ilusión. Un abrazo desde el volante. María del Carmen. La bestia de 4 brazos.
Hola, gato macabro. Saludos desde Argentina. Te cuento una historia que me marcó cuando era niño, allá por mis 6 o 7 años. Vivo en el interior del país, más precisamente en Quitilipi, una ciudad del Chaco donde el monte está muy cerca y las noches pueden ser muy oscuras. En esa época, entre los chicos y los mayores circulaba un relato que nos ponía muy alertas y nos daba mucho miedo. Hablaban del cuco de 4 brazos, o simplemente el cuco. Mi papá y mis tíos lo usaban siempre para asustarnos cuando nos portábamos mal o cuando llegaba la hora de ir a dormir. Decían que esa criatura acechaba en el monte y en los campos abiertos, y que en un tiempo hubo muchas desapariciones misteriosas. Vacas, caballos, ovejas y otros animales de campo se esfumaban sin dejar rastro. Pero no solo animales, también se hablaba de algunas personas que nunca regresaban. Algo muy horrible es que, al cabo de días o semanas, los cuerpos aparecían sin vida. Según contaban los vecinos y lo que se rumoreaba en el pueblo, los cuerpos estaban destrozados, como si los hubieran golpeado y arrastrado con brutalidad, azotándolos contra el suelo una y otra vez. A todos les faltaban lo de adentro. Todo había sido arrancado con una fuerza inhumana. El miedo se apoderó tanto del pueblo que, durante un tiempo, hubo una regla no escrita: a partir de cierta hora de la tarde-noche, nadie salía de su casa. Las puertas se cerraban con llave doble, las luces se mantenían encendidas y los niños no podíamos ni asomarnos a la ventana. Hasta que una noche todo explotó. Cerca de un jardín de infantes, o de una escuela, según quien lo contara, los vecinos escucharon un tiroteo tremendo. Eran los policías del pueblo, que supuestamente habían acorralado a la criatura. Según los que vivían cerca y vieron o escucharon lo que pasó, lograron herirla. Se oyeron disparos, gritos y un ruido extraño, como de algo grande huyendo entre los árboles. Dicen que la criatura escapó como pudo, malherida, y se internó en el monte profundo. Nunca más se supo de ella, le perdieron el rastro por completo. Eso es lo que yo recuerdo con más claridad, junto con lo que me contaron en casa y en el barrio cuando era chico. La descripción que daban de esa cosa era siempre la misma y me ponía muy nervioso: un ser muy alto, como un hombre pero con cabeza de caballo, y lo más terrorífico, 4 brazos largos, desproporcionados, que se movían con una fuerza sobrenatural. Años después, cuando crecí, a veces pienso si todo habrá sido un rumor exagerado por el miedo, o si realmente pasó algo extraño en esos campos del Chaco. Pero para el niño que yo era, el cuco de 4 brazos era tan real como la noche misma. Espero que te guste la historia tal como la recordaba. Le tomé foto a un ángel. Hola, gato macabro. Me llamo Juan Carlos, tengo 22 años y trabajo en el campo desde que era morrito. Ayudo a mi familia cortando caña, recogiendo limón y lo que salga en los ranchos de por acá en el sur de Veracruz. Somos de una familia muy pobre, mis papás, 3 hermanos menores y yo. Vivimos en una casita de bloque al final de un camino de terracería, rodeado de potreros y monte. Acá la vida es dura, pero lo peor no es el sol que quema ni el salario que apenas alcanza. Lo peor es el miedo constante al crimen organizado. Todos saben que por estos rumbos los grupos andan reclutando chamacos a la fuerza. Les prometen lana rápida, camionetas, armas. Pero si te niegas, te desaparecen o peor. Ya me habían advertido mis tíos: no andes solo de noche, Juan, que andan levantando muchachos para sus filas. Yo siempre trataba de llegar temprano a la casa, antes de que oscurezca del todo. Ese día fue diferente. Me tocó quedarme hasta tarde en un rancho lejano, terminando de cargar un camión de fruta. Cuando salí, ya eran como las 8:30 de la noche. El cielo estaba negro, sin luna, solo las estrellas y la luz lejana de las casas. Caminé rápido por el camino de terracería que lleva a mi casa, con el machete en la mano por si acaso. De repente, escuché motores atrás de mí. 2 camionetas, negras, con vidrios polarizados, venían despacio pero siguiéndome. Aceleraron un poco, luego bajaron la velocidad, como acechando. Mi corazón se me salió. Pensé: ya valió, me van a levantar. Corrí un poco, pero el camino es recto y no hay donde esconderse. Me metí entre unas matas de zacate, agachado, rezando como nunca. Diosito, ayúdame, no dejes que me lleven, protege a mi familia. Lloraba en silencio, temblando. Las camionetas se acercaron más, las luces me alumbraron, pero no pararon. De pronto, frenaron muy rápido que hasta las llantas derraparon. Oí voces adentro, como discutiendo. Luego,
Dieron reversa rápido, aceleraron y se fueron en la dirección contraria, más rápido de lo que habían llegado, como si algo los hubiera espantado de verdad. Me quedé ahí, confundido, respirando agitado. Me asomé despacio y volteé hacia donde venían las camionetas. Ahí, parado en medio del camino, bajo la luz tenue de un farol lejano, estaba esa cosa. Era enorme, más alto que un poste de luz, con alas gigantes como de águila, pero no eran plumas normales. El cuerpo era oscuro, casi negro, pero tenía una forma humanoide, erguido, con brazos largos. No se movía, solo estaba ahí. No sentí miedo como con las camionetas, sentí paz, como si alguien me estuviera cuidando. Saqué el celular con manos temblorosas y le tomé una foto. Solo una, porque la pantalla se me congeló un segundo. En la foto salió borrosa, pero se ve la silueta como un ángel gigante en medio del rancho. Justo después de tomar la foto, esa cosa levantó la cabeza hacia el cielo, batió las alas una vez, un sonido como viento fuerte, y se elevó despacio, sin ruido, perdiéndose en la oscuridad absoluta del cielo. Desapareció como si se lo hubiera tragado la noche. Me quedé ahí un rato, de rodillas, dando gracias a Dios. Luego caminé a casa corriendo, sin voltear atrás. Al día siguiente, conté lo que pasó a mi mamá y a mis hermanos. Me creyeron porque vieron la foto en mi celular. Desde entonces, nadie me ha vuelto a seguir por ese camino. Las camionetas no regresaron. Algunos en el pueblo dicen que fue un ángel guardián, que Dios me mandó protección porque soy el sostén de la familia. Otros dicen que son cosas del monte, espíritus o algo más. Yo no sé qué era exactamente, pero sé que me salvó la vida. Guardo esa foto como tesoro. No la comparto mucho porque la gente se asusta o dice que es montaje, pero yo sé lo que vi. Si fue un ángel, gracias, Señor. Si fue otra cosa, pues también gracias, porque sigo aquí con mi familia. Si usas esta historia en tus videos, gato, cuéntalo con calma. Acá en Veracruz, entre el crimen y el monte, a veces lo que nos protege no se ve con ojos normales. Esa cosa no era humana. Y espió a mi mamá en el baño. Era 1998. Yo tenía apenas unos 6 años y vivía en una casa humilde, típicas del interior o de zonas más rurales, donde el baño no está dentro de la casa como ahora, sino afuera, separado, con una puerta que tenía rejillas para ventilación. Era de noche cerrada. Mi papá acababa de llegar del trabajo, cansado, y ya era hora de cenar. Mi mamá había ido a bañarse, como siempre hacía a esa hora. Mi papá, sentado a la mesa, me miró y me dijo: «Anda, decile a tu mamá que venga a servir la cena, que ya está todo listo». Yo, obediente como cualquier niño, salí corriendo hacia el patio trasero. La noche era oscura, solo había una luz tenue que salía de la casa y otra bombita de Bel cerca del baño. Cuando me acerqué a la puerta, algo me detuvo. Un miedo profundo. Juro por mis hijos de ahora, que son lo más sagrado que tengo, que ahí, pegado a las rejillas de la puerta del baño, había un ser observándolo todo. Estaba mirando hacia adentro, hacia mi mamá. No era una persona. Parecía intentarlo, como si tuviera forma humanoide, un cuerpo erguido, hombros, cabeza. Pero no lo era. Su silueta era completamente oscura, como una sombra densa, sin detalles en la piel ni ropa discernible. Lo único que destacaba, lo que se me grabó a fuego en la memoria, eran sus ojos, 2 puntos rojos intensos, brillantes, jodidamente rojos, parecían el fuego de 2 encendedores en la oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve congelado. Tenía tanto miedo que casi me trago la lengua. Apenas recuerdo el resto, un nudo en la voz, las piernas que no respondían. Creo que emití un sonido algo como un gemido. Como no volvía, mi papá se preocupó y le dijo a una de mis hermanas mayores que fuera a buscarme. Ella salió, me vio ahí plantado como estatua y me agarró del brazo. Cuando me sacó del trance y entramos corriendo a la casa, yo ya no podía hablar. Casi había perdido la voz del susto. Tartamudeaba, temblaba entero. No pude explicar bien qué había visto hasta mucho después. Pero aquí viene la parte que confirma que no me lo imaginé. Justo cuando nos metimos y cerramos la puerta, se oyó un estruendo tremendo en el patio. Un árbol grande, de esos que daban sombra cerca del baño, se vino abajo con un crujido violento. No había viento, no había tormenta. Simplemente se quebró y cayó,
como si algo con una fuerza brutal lo hubiera empujado o arrancado al ser descubierto. Nunca olvidaré esos ojos rojos. No eran de un animal, ni de un hombre. Era algo que imitaba una forma humana, pero que no pertenecía a nuestro mundo. Algo no humano que nos observaba desde la más profunda oscuridad. Años después sigo sin poder explicarlo. Fue real, me pasó a mí. Si esta historia te sirve para tu video de encuentros con no humanos, cuéntala como quieras. Me disculpo si no quedó muy poética o literaria, es la primera vez que la escribo, y sale cruda porque así la viví. Saludos, amigo. Cuídate en las noches. A la vecina de mi abuela se la llevó el diablo. Buenas noches, gato macabro y a toda la banda que escucha estas historias. Lo que les voy a contar pasó hace más de 30 años en el pueblo donde creció mi abuelita. Yo era un morrito de unos 10 años cuando escuché los detalles de primera mano, porque mi abuelita era la que más platicaba con la vecina en cuestión. Se llamaba Doña Refugio, viuda, que vivía sola en una casita de adobe al lado de la de mi abuela. Siempre fue muy callada, muy de su casa, pero de un día para otro empezó a cambiar. Doña Refugio tenía unas sobrinas que venían de la ciudad a visitarla en vacaciones. Eran 3 muchachas de unos 15 a 18 años, medio rebeldes, que se aburrían en el pueblo y se la pasaban buscando qué hacer. Un día encontraron en el mercado un tablero de ouija viejo, con letras quemadas, que alguien había vendido como antigüedad. Las jóvenes convencieron a Doña Refugio de jugar solo por curiosidad, decían. Mi abuelita les advirtió que no se metieran con esas cosas, que en el pueblo ya habían pasado cosas feas con espíritus y brujerías, pero Doña Refugio se rió y les dijo, «Ay, comadre, si es puro juego de muchachas». Empezaron a jugar de noche, con una vela y un vaso volteado. Todo fue risas, preguntas tontas sobre novios y dinero. Pero a la tercera o cuarta sesión, algo ocurrió. Mi abuelita me contó que una de las noches escuchó a Doña Refugio gritar desde su casa. Corrió a ver y la encontró sentada en el piso, con los ojos muy abiertos, temblando. Decía que alguien había contestado por el tablero, pero no era un espíritu cualquiera, era un ser que se hacía llamar Baphomet. No el diablo común y corriente, sino ese demonio con cabeza de chivo, cuernos en espiral y alas que pintan en los libros viejos de ocultismo. Les había prometido cosas, poder, dinero, belleza eterna. Pero a cambio pedía que entregara a sus sobrinas. Las muchachas se asustaron y dejaron de jugar, pero Doña Refugio no. Siguió sola, de noche, hablando con el tablero como si fuera su confidente. Mi abuelita la vio varias veces salir al patio con una vela, haciendo oraciones oscuras, y una vez la oyó decir clarito, «Ya voy, mi señor Baphomet, ya voy contigo». El primer desastre fue con una de las sobrinas, la más chica, de 15 años. Una mañana simplemente no amaneció en su cama. La buscaron por todo el pueblo, en los cerros, en el río. Nada. Semanas después, un pastor que subía al monte con sus cabras la encontró tirada en una cueva, sin vida, con los ojos abiertos y una sonrisa en la cara. No tenía heridas, pero no tenía el corazón. La policía dijo que pudo haber sido un animal salvaje, pero nadie les creyó. En el pueblo empezaron a decir que se la había llevado el que tiene cuernos. La segunda sobrina, la del medio, fue la que quedó loca. Empezó a hablar sola, a gritar que algo la seguía, que escuchaba pezuñas detrás de ella. La llevaron con curanderos, con el padre del pueblo, hasta con un psiquiatra en la ciudad. Nada funcionó. Hoy en día, si vas al pueblo, todavía la puedes ver vagando por las calles polvorientas, descalza, con el pelo revuelto, murmurando, «El oscuro me llama». La gente le da de comer por lástima, pero nadie se le acerca mucho. Dicen que a veces se para en la orilla del cerro como esperando que algo baje por ella. Y Doña Refugio. Esa fue la peor. Una noche desapareció. Nadie la vio salir. La puerta de su casa estaba abierta, el tablero de ouija en el centro de la sala con el vaso volcado y una vela consumida hasta el final. Al día siguiente, unos leñadores que subían al cerro la vieron. Estaba desnuda, subida en una roca alta, con los brazos abiertos hacia el cielo. Gritaba, «Ya voy, mi señor Baphomet. Llévame contigo, que ya pagué lo que debía». Intentaron acercarse, pero un viento fuerte los empujó para atrás y una sombra enorme pasó volando sobre ellos. Cuando volvieron con más gente, ya no estaba. Desde aquel suceso en el pueblo nadie juega con ouija. Mi abuelita guardó una foto vieja de Doña Refugio en un cajón y nunca más quiso hablar del tema, pero cuando yo le preguntaba de niño, solo decía, «A esa mujer la consumió la maldad y la ambición». Eso es lo que pasó,
gato macabro. Como lo contaron los que lo vivieron. Si la usas en tus videos, cuéntala con cuidado, porque en mi pueblo todavía hay quien dice que, en noches, se oyen risas de cabra en el cerro. Un abrazo desde las sombras. Tu seguidor que prefiere no dar nombre completo. El nahual de mi pueblo. Hola, gato macabro, me llamo Clara y quiero platicarte lo que me ocurrió en una fiesta patronal en San Bartolo Mezquital. Fue hace 15 años cuando todavía vivía en mi pueblo. Yo vivía con mi tía abuela Tomasa. Ella se quedó viuda desde muy joven y siempre fuimos muy cercanas. Las fiestas patronales en San Bartolo no eran cualquier cosa. Se celebraban en honor a San Miguel Arcángel y comenzaban desde la tarde con cohetes que retumbaban en el cerro y una procesión que recorría las calles de tierra. En la plaza ponían juegos mecánicos. Había puestos de chalupas con salsa verde muy picosa, molotes recién fritos y atole. Esa noche mi tía y yo llegamos temprano para alcanzar un lugar cerca del kiosco. Primero dimos la vuelta por los puestos. Recuerdo que me compró unas chalupas y un jarrito de atole. Nos sentamos en una mesa larga compartida con otras señoras del pueblo. Fue ahí cuando lo vi por primera vez. Estaba parado al otro lado de la plaza, junto al juego de canicas. Estaba solo. Observaba a todo el pueblo, pero por alguna razón comenzó a fijar su vista solo en mí. Debo confesar que el señor me pareció atractivo y me sentía afortunada que solo me miraba a mí. Intenté ignorarlo, para que mi tía no se diera cuenta. Luego, cuando mi tía me dijo que fuéramos por unos buñuelos, sentí que alguien caminaba detrás de nosotras. No volteé al principio, pero cuando llegamos al puesto, lo vi reflejado en un espejo que tenía el puestito. Estaba a unos pasos. Se formó detrás de nosotras y solo se quedó esperando. Mi tía también lo notó y me dijo que no lo mirara, que se no iba a la fiesta. No entendí qué quiso decir pues todos estaban ahí por la fiesta tan esperada por todo el año. Después comenzó el luatec y la plaza se llenó. Recuerdo perfectamente que en el aire se respiraba pólvora y a la vez maíz tostado. Yo intentaba disfrutar, pero sentía su presencia moviéndose entre la gente. Siempre atrás de nosotras. Cuando mi tía lo veía, me agarraba del brazo como si se aferrara a mí para que no fuera detrás de él. Hasta que se plantó frente a mí y me preguntó si bailaba. Estaba a punto de decir que sí, pero mi tía se interpuso y le dijo, no, ella no bailará contigo. Pero él sin una sola mueca le dijo, no le estoy preguntando a usted. No sabía qué hacer pues no me gustó que le hablara así a mi tía pero no podía resistirme. Entonces le dije que solo bailaremos una sola pieza. Mi tía me jaló del brazo pero no le hice caso. Mientras bailábamos sus manos se sentían extremadamente frías y luego noté algo raro, pero como estaba tan embobada no le hice caso en ese momento. Algo me hizo ver hacia el piso y vi que su sombra no se movía igual a las demás, ni a la mía, parecía una sombra de otra persona, pero yo seguí bailando. Cuando terminó la canción regresé con mi tía. Ella estaba pálida pero no parecía molesta, más bien estaba asustada y me dijo que me prohibía volver a verle. Mi tía nunca me había hablado con ese tono. Yo solo la escuchaba. Me dijo que yo no sabía lo que era ese señor. Antes de que pudiera responder, él pasó detrás de nosotras. No me miró a mí. Miró a mi tía. Y sonrió. No fue una sonrisa amable. Esa misma noche, al regresar a casa, mi tía comenzó a sentirse mal. Primero dijo que era el cansancio. Después la fiebre le subió tan rápido que tuvimos que llamar al médico del pueblo. La revisó y dijo que todo se veía bien, que no había infección ni que no entendía por qué tenía fiebre. Su única explicación fue que tal vez estaba cansado por la fiesta. En la madrugada, mientras yo le cambiaba los trapos húmedos en la frente, mi tía abrió los ojos y me apretó la muñeca con fuerza. Me dijo, lo ofendí y no debía hacerlo frente a todos. Pensé que lo que decía era por la fiebre. Yo le pregunté de qué hablaba, pero comenzó a delirar. Decía que lo había visto parado junto a su cama, que no había entrado por la puerta. A la tercera noche, la fiebre cedió pero mi tía quedó débil, como si hubiera envejecido años en días. Y yo empecé a soñar al hombre de la fiesta. En los sueños no estábamos en la plaza. Estábamos en el monte. Él caminaba delante de mí y yo lo seguía sin discutir. Una madrugada desperté porque algo raspó la ventana. Me levanté. Ahí estaba. Le dije con voz bajita que no se acercara. No quería que mi tía se despertara y se alterara. Al final yo salí y me fui con él al monte. Por la mañana desperté sola y me fui rápido a la casa, esperando que mi tía no hubiera notado mi ausencia. El hombre me había pedido que me fuera con él, que me daría todo lo que necesitara.
Me dijo que tenía algo que los demás hombres no. No sabía a qué se refería, pero con el tiempo lo entendí. Mi tía tenía días buenos y otros no tantos. Se veía cada día más decaída. Una vecina me dijo que debería de llevarla con alguien para que le hiciera una limpia. Me recomendó con un señor en Veracruz. Como yo estaba muy preocupada, llevé a mi tía hasta allá. Cuando llegamos, mi tía le platicó todo al señor, mientras él solo me observaba sin expresión. Cuando mi tía terminó de decirle, dijo que haría una limpia muy fuerte a mi tía. No puedo decirles en qué consistió, pero considero que fue algo muy fuerte, cosas que nunca había visto. Luego, me dijo que yo no debía regresar al pueblo, que yo corría peligro, incluso más que mi tía, pero yo me sentía bien. Me explicó que aquel hombre con el que había estado no era una persona común, que era alguien que había hecho un pacto para vivir siempre y que estos seres suelen agarrar jovencitas para extraer su vitalidad y ellos puedan permanecer vivos siempre. Me dijo que gracias a la fortaleza de mi tía no me había llevado a aquel hombre. Yo me quedé con el señor por un tiempo, mi tía se regresó. Apenas hace unos años regresé al pueblo, después de muchos años. Ya llevo un año viviendo acá. Mi tía falleció y me heredó su casa. Mi esposo y yo decidimos venirnos a vivir acá. Ahora tengo una familia y esta historia nunca la platico, me da pena que piensen que fui ingenua o mensa. Pero siempre he tenido la necesidad de sacarlo, de platicarle a alguien, por eso aprovecho que en tu canal la gente puede contar cosas tan fuertes que han vivido. Gracias, Gato Macabro, por este espacio. Mi abuelo y el Nahual. Hola, Gato Macabro, me gusta mucho tu canal. La historia que les voy a platicar no me ocurrió a mí. Es algo que le pasó a mi abuelo Evaristo y que mi mamá nos cuenta siempre. Es de esas historias que se pasan de generación en generación y si las cuentas, casi nadie te cree. Mi abuelo era de Monterrey, tenía un rancho enorme. Mi familia y yo íbamos cada verano a pasar las vacaciones allá. Creo que por esto puedo imaginarme muy bien todo lo que ocurrió. El rancho era grande, mi abuelo tenía mucho ganado, sobre todo vacas y caballos. En el pueblo mi abuelo era conocido porque él empleaba a la gente y distribuía leche, queso sí, a veces carne. Era muy respetado. Siempre se preocupaba por las personas, no como ahora los empresarios avaros. La historia nos la platicó mi mamá. Nos dijo que todo comenzó cuando una comadre de mi abuelo se había quedado viuda y sus hijos aún eran pequeños, por lo que mi abuelo les dio empleo a ella y a sus hijos. A ella en la limpieza del rancho y a ellos en tareas generales que pudieran hacer para que al mismo tiempo pudieran ir a la escuela. Uno de los muchachos, el más grande, casi no hablaba y siempre se la pasaba en los corrales de las vacas. Ahí se ponía a trabajar, limpiaba, atendía a las vacas. Luego las sacaba a un terreno donde podían estar al aire libre. Incluso por las noches se iba allá a hacer su tarea de la escuela. Todos pensaban que estaba triste porque su papá había fallecido. Luego, en los corrales de los otros animales comenzaron a pasar cosas raras. Algunas gallinas desaparecieron. Las buscaron por todos lados pero no las encontraron. Después, otros animales comenzaron a enfermarse. Aunque los revisaban no sabían qué tenían. Uno de mis tíos le decía a mi abuelo que no dejara que el muchacho pasara tanto tiempo con los animales, que él no le daba buena espina. Mi abuelo no le hizo caso porque sentía feo porque había perdido a su papá. Una madrugada escucharon alboroto en los corrales de las gallinas. Mi abuelo pensó que alguien se había metido a robar su ganado. Él y sus hijos y otros trabajadores que vivían ahí, fueron juntos para ver qué pasaba. Antes de entrar al gallinero, había un camino de color rojo, regado por todos lados y que salía del gallinero. Cuando entraron todas las gallinas estaban deshechas. Que estaban por todas partes. Luego uno de los trabajadores escuchó que algo corría detrás del gallinero. Él y uno de mis tíos corrieron para alcanzarlo. Dicen que solo vieron que algo corría. ¿Era un perro o un coyote? No lo distinguieron bien. Que corrió y saltó para luego perderse entre la oscuridad. Pensaron que tal vez había sido un coyote, pero lo raro es que los coyotes cuando hacen eso, es por hambre. Y lo que ellos vieron era maldad pura. Por la mañana, mi abuelo estuvo revisando las cercas que no estuvieran rotas. En su inspección, encontró huellas del líquido rojo, que te conducían a la cabañita donde vivían su comadre y sus hijos. Mi tío le dijo a mi abuelo que tenían que entrar y revisar. Le dijeron a la señora lo que había pasado y entraron. La comadre le dijo que su hijo mayor había regresado en la madrugada y que aún seguía dormido. Cuando entraron a donde dormía el muchacho, encontraron su ropa manchada de líquido rojo. Pero él no estaba. Lo buscaron por todos lados pero no lo encontraron. Por la tarde regresó como si nada.
le dijo a su mamá que se había ido a la escuela y que se quedó haciendo tarea. Cuando la señora le preguntó por qué su ropa estaba así, él solo dijo que ella ya sabía, que no se hiciera la tonta. Después de eso, mi abuelo lo dejó pasar como si nada hubiera ocurrido. Mis tíos estaban muy molestos porque mi abuelo no decía nada y dejaba que el muchacho hiciera lo que quisiera. Porque eso siguió pasando en varias ocasiones. Hasta que mi tío el mayor, le dijo a la comadre que si su hijo seguía haciendo eso, los iba a echar del rancho. La señora lo ignoró y le dijo que eso lo arreglaba con mi abuelo y que él no se metiera. Mi tío se quedó molesto por su respuesta. Por eso, una madrugada mi tío hizo guardia y vio como el muchacho salía de su cuarto y se dirigía a los corrales. Llevaba un bote con varias cosas que no se alcanzaban a ver. Mi tío lo siguió y dice que el muchacho marcó la tierra. Mi tío no podía distinguir qué era. Luego el muchacho se metió al corral y salió con 5 gallinas, todas eran negras. Cuando comenzó a prender velas negras, mi tío corrió con mi abuelo para avisarle. Cuando llegaron nuevamente al corral, lo que encontraron fue horrible. Mi tío le dijo al abuelo que debía correrlos. Pero mi abuelo le dijo que no podía hacerlo. Le confesó que la comadre era su amante y que el muchacho era su hijo. Que el finado de la comadre se había dedicado a la hechicería o algo así. Que el compadre en realidad era un brujo o algo peor, que era un nahual. Que su muerte no había sido natural. Y que el muchacho había heredado las mismas artes de su supuesto padre. Después de eso mi tío se enojó mucho y se lo dijo a toda la familia. Mi abuela y sus hijos dejaron el rancho. Nosotros dejamos de ir, no nos dijeron bien por qué ya no íbamos. Pero con el tiempo mi mamá nos platicó todo. Mi abuelo perdió el rancho. Del muchacho ya no se supo mucho. Dice mi mamá que después se fue del pueblo y nadie lo ha vuelto a ver. En la familia pasan cosas desde lo paranormal hasta cosas tan desafortunadas. No sé si esto solo pasa en los pueblos o en las ciudades también. ¿Tú qué piensas, gato macabro?